comenzar con el estudio de la Mishnah 11 del Pirkei Avot. Ahora mencionamos que Shemaya y Abtalión fueron la cuarta pareja de dirigentes, que uno fue el presidente y el otro el Abedín, el jefe del Sanedrín. Y era una época, como ya la mencionamos, ayer mencioné en la Mishnah anterior, una época de muchas guerras, muchas rebeliones, guerras civiles. Y muchos judíos en esa época se fueron a Alejandría de Egipto. Lo había mencionado de uno de los jamín que pidió a su compañero que regrese de ahí de Alejandría. Alejandría en esa época fue la capital de Egipto. Alejandría, de hecho, la construyó Alejandro Magno 332 años antes de la era común. En esa época, y fue una capital, pero muy extravagante, muy bonita. Y mucha gente, justamente de los saduceos y demás, se fueron a Alejandría porque ahí hubo tranquilidad. Alejandría incluso llegaron a hacer ahí un Sanedrín, aunque no era muy auténtico, y hasta como un Bet HaMikdash, un sustituto del Bet HaMikdash, construyeron en Alejandría de Egipto en ese entonces, y tuvo sus altibajos Alejandría cuando los romanos destruyeron el templo y después hubo una rebelión. También la gente de Alejandría también se rebelaron y mataron a decenas de miles de ahí, pero se mantuvo la comunidad. De hecho, Alejandría fue una gran comunidad desde la época del Segundo Templo y concluyó 414 años de la era común, que los bizantinos fueron los que expulsaron al final a todos los judíos de Alejandría. Dice que estuvo desde antes de la destrucción del templo hasta 414 años después, hasta la época o la era de los bizantinos. Ok, de todos modos, yo explico esto porque considero que tal vez ese es el fondo de la razón por la cual vamos a leer ahorita una expresión de una preocupación de este gran Ham Abtalión, que dice Shema Tahobo Jobat Galut, por si van a tener que desterrarse, porque ya desde ese entonces ya comenzó el destierro, y además estos grandes jamín tenían esa inspiración divina y percibieron y sabían por el comportamiento del pueblo de Israel y que ha dominado los romanos que se iba a destruir el templo. Sabían que iban a llegar al final a desterrarse todo el pueblo de Israel, se iban a separar. Cuando estaban en la tierra de Israel con el Bet HaMikdash, cualquier duda o mala interpretación se podía aclarar, pero cuando iba a llegar ya a tierras lejanas, algunas enseñanzas, estaba la gran preocupación que si se llegaban a desvirtuar esas enseñanzas, podía ser muy peligroso. Y lo digo esto como anticipación a lo que vamos a leer ahorita en la Mishnah, que tiene una enseñanza muy, pero muy importante. Yo considero que hoy en día más que nunca la tenemos que tomar en cuenta, esta advertencia tan significativa que nos hace Abtalión. Abtalión dice así, el nombre Abtalión es un nombre muy extraño que también lo analizaron mucho los comentaristas, de dónde proviene ese nombre. La opinión, yo creo que más fundamentada y acertada, es que Abtalión, que dice el padre, Talión se refiere a niños, jovencitos, y que realmente fue un apodo. Su nombre original no era ese, pero él tuvo mucha pasión y mucha preocupación por atender a los niños huérfanos, en ese entonces del tipo de yeshivot que había, donde estudiaban niños y jóvenes. Se preocupaba mucho por ellos, se desvivía para que tengan buena educación, y de ahí recibió ese título, Abtalión, el padre de los niños, de los jóvenes. Esa es una de las explicaciones con más fundamento acerca de su nombre, aunque se analiza mucho su nombre. De todos modos, él dijo lo siguiente:
Jajamim y Zaharu bedibrechem. Hace una advertencia principalmente a los sabios. Y principalmente en una época, como mencioné, que estaba muy convulsionada esa época. Habían sabios auténticos, Jamim de verdad, y Jamim sadoqueos y baitoseos, que renegaban en la Torah oral y no cumplían los preceptos. Entonces, cualquier cosa que tomaban, cualquier dicho, lo podían malinterpretar. Entonces, en una época que había tanta confusión, hace esta advertencia. Sabios, le dice a los Jamim, a los Rabbanim de la época, Izaharu bedibrechem, cuídense mucho con lo que dicen, aunque sean enseñanzas importantes y significativas, dice, pero algo que se pueda malinterpretar o deducir algo negativo, y sigue diciendo, como mencioné, Shema tahobu jobat galut, por si van a tener que desterrarse, que dice salir de la tierra de Israel, y como dije, que ya existía eso, ya muchos habían ido a Alejandría, y estaba ya los romanos dominando, que posteriormente fue la destrucción del templo. Esta época más o menos comenzó alrededor de 100 años antes de la destrucción del templo, un proceso que tomaron, que dije que perdió el poder prácticamente los Hashmonaim, como ayer mencioné, y que después llegó la época de Herodes, aunque Herodes era muy amigo de los romanos, simpatizaba con ellos, y en su época también él remodeló el templo, que lo embelleció muchísimo, pero eso fue lamentablemente antes que lo destruyan. Pero él invirtió mucho dinero, lo hizo no con intenciones muy santas, lo hizo demostrando poder y presunción, pero él, además del templo, las calles de Jerusalén, hizo muchas cosas así, puentes y demás, pero ya estaba destinado a la destrucción por el comportamiento. Ya hubo tanta división en el pueblo, tanta enemistad, odio, tanta guerra de hermanos, como mencioné, y un sinfín de rebelión que hubo en el pueblo, que eso llevó al enojo de Dios, a la destrucción del segundo templo del Bet HaMikdash. Pero entonces, por eso dicen, era inminente que iban a ser desterrados. Entonces, por eso dice, Shema tahobu jobat galut, por tener tahobu, que dice que sean merecedores del exilio, betiglulim kom maim maraim, y van a exiliarse a un lugar de aguas amargas, así los llama. Vamos a terminar la metáfora y ahorita lo explico. Veishtu atalmidim abaim acharechem veyamutu. Van a beber de esas aguas venenosas, por decirlo así, los alumnos que van a llegar posteriormente y se van a morir por beber aguas venenosas. Venimtza shem shamayim mithalel. Y el resultado va a ser que el nombre de Dios va a ser profanado. Ahora sí voy a explicar primero la metáfora. Cuando dice aguas malas o venenosas, se refiere obviamente alegóricamente, justamente está escrito en Maim en la Torá. Se comparó la Torá a las aguas. ¿Por qué se comparó la Torá a las aguas? Porque todos sabemos que el cuerpo no puede vivir sin agua. Oxígeno y agua son los dos elementos más importantes para la supervivencia del ser humano. Entonces, así como el cuerpo requiere de agua constante para poder sobrevivir, también el alma requiere, las aguas del alma son como la Torá. Por eso utilizó el concepto de aguas, porque entonces si las aguas mismas, las Torá, llegan a ser malas o envenenadas, en vez de vivir, pueden matar. Entonces dijo, si ustedes no se cuidan con sus palabras y esas palabras se malinterpretan y después en un lugar cuando ya se desterraron, cuando no está la fuente y ya se distorsionó el mensaje, entonces esas aguas se van a convertir en venenosas y eso van a matar. No que se refiere a muerte física, sino muerte espiritual,
y el nombre de Dios va a ser profanado porque el origen vino de grandes jamim, algo que se malinterpretó y eso provocó algo negativo. Entonces se profana el nombre de Dios, diciendo como ese gran jam dio un mensaje equivocado o negativo. Ok, ahora sí voy a explicar el fondo de esta enseñanza que es tan, como dije, tan actual también. Habíamos mencionado en la segunda Mishnah, si recuerdan, Antignos y Soho. Antignos, que fue el sucesor de Shimon HaTzadik, que fue el último del gran parlamento, él nos dio una enseñanza muy bonita y muy profunda. Y él dijo así: Al tiyu ka'abadim hameshameshim et harab al menat lekabel peras. No se comporten, no sean como los sirvientes que sirven a su patrón para recibir su recompensa, sino actúen, sino sean como los sirvientes que lo hacen por amor y desinteresadamente, no para recibir su recompensa. En su tiempo, hace unas semanas, expliqué el significado tan bonito, el mensaje que tiene, que es el nivel superior, servir a Dios con amor, aunque existe recompensa, pero lo tenemos que hacer porque Dios nos da todo y hay interpretación que en este mundo no, pero en el otro sí, porque en este mundo no funciona así, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió? Que de los alumnos de Antignos, él lo transmitió a alumnos o alumnos a sus alumnos, al transmitir ese mensaje literal, sin una explicación más extensa, ¿cómo lo interpretaron? Que eso significa que no hay recompensa. Nuestro gran sabio Antignos enseñó que no tenemos que servir por recompensa. Dedujeron de eso que es que no hay recompensa. Y se dijeron, vamos a perdernos los placeres de este mundo. Simplemente por hacer algo, por servir a Dios y sin ninguna recompensa, mejor nos aseguramos. Recibimos la recompensa aquí con los placeres, como dije, el libertinaje desmedido, la entrega al hedonismo y demás. Y si igual no vamos a recibir recompensa. Y de ahí se formó, esos alumnos se llamaban Sadok y Baitos, que de ahí se formó ese movimiento de sadoqueos y baitoseos, lo que dije que hicieron tantos problemas. Ellos los que le aconsejaron al rey Yanai que mate a los sabios de Israel, los mató todos, que se escapó Shimon ben Shattach, que era el cuñado, que como ya lo comentamos se pudo salvar, lo escondió su esposa, que era la hermana, y fue una división y una discusión tan fuerte. Todo proviene de esa enseñanza tan bonita y tan sabia del gran Ham Antignos, que era un santo, que él nada más quiso fomentar que se hagan las cosas por amor, que se sirva a Dios desinteresadamente. Pero como no se aclaró a fondo y no explicó más, aclarando, oye, ojo, si hay recompensa, nada más que uno no tiene que servir por interés, sino desinteresadamente, aunque igual va a recibir recompensa. Por no hacer esa aclaración, miren las consecuencias tan fatales, porque fueron fatales para el pueblo de Israel, la mala interpretación de una enseñanza de un Ham. Por eso advierte y dice, cuídense muchísimo, y más cuando estaban empezando a salir de la tierra de Israel o iban a ser desterrados, que ahí se iban a desligar más de la fuente. Entonces es más fácil confundir o malinterpretar esas enseñanzas. Y la verdad es una responsabilidad tan, pero tan grande, principalmente para los jamim, los rabinos, los líderes, todos, que la gente los oye, la gente los sigue. Y a veces hay buena intención, como este gran Jajam Antignos, seguro que tuvo la mejor intención de esa enseñanza, pero de verdad es una responsabilidad que uno tiene que, de verdad, cuidarse, medir las palabras y siempre ver cómo se llegan a interpretar, porque si no sale Hilul Hashem. Me voy a contar 3 anécdotas justamente basadas en esa mala interpretación de dichos del Talmud y de grandes jamim que se malinterpretaron y las consecuencias tan negativas que pudieron llegar a tener. La primera
está basada, bueno, en el libro Shofetim, nos relata que había una mujer que era la mamá de Mijá fue su hijo, que ella, bueno, no es tan relevante los detalles, pero lo cuento en síntesis, que ella había prometido, era muy inocente y prometido toda su fortuna, lo quería santificar para servir a Dios. Su hijo, Mijá, le robó el dinero. Cuando ya lo iba a entregar, él se lo robó. Necesitaba dinero, se lo robó. Después trabajó, salió adelante y le regresa el dinero a su mamá. Le dijo, pero ella lo había prometido para algo sagrado. ¿Y qué hicieron? Hicieron ídolos en su casa. Se llama Pesel Mijá, el famoso ídolo de Mijá, que lo relatan en los profetas, en Shofetim, y empezaron a idolatrar, aunque primero la intención de su mamá era tal vez positiva o inocente, después se llegó a que hicieron un lugar de idolatría. Y había un joven de la tribu de Leví, que antes los levitas eran los que cantaban en el Bet HaMikdash, en el templo, los que tenían esa tradición. Todavía no estaba el Bet HaMikdash, pero estaba buscando trabajo, llegó a mucha pobreza y estaba de un lugar a otro, hasta que justo llega a ese lugar donde Mijá tenía sus ídolos, y él buscando trabajo, pues Mijá le ofrece que sea un sacerdote para esos ídolos, que cante y que sirva a esos ídolos y que reciba a la gente. Y efectivamente así lo hace. Cuenta el Talmud que ¿cómo se llama? El Tratado de Kiddushin, bueno, no estoy recordando ahorita con precisión, donde cuenta el Talmud que fueron unas personas que estaban pasando por ahí y oyen la voz de este joven cantando y reconocen a esa voz porque lo conocían este joven. Entran ahí, que ven que él es sacerdote, está cantando a los ídolos y siendo sacerdote para la idolatría, que se está idolatrando, y se estremecen. Él era descendiente directo de Moshe Rabbenu. Le dicen, tú, levita, que eres descendiente de Moshe Rabbenu. Y hay unas frases que le dijeron que Moshe propagó estos valores y todo. ¿Cómo puede ser que tú estés idolatrando? Te estás pervirtiendo, porque antes los que empezaban a idolatrar, los que ya dejaban la Torah y buscaban la perversión, por la pasión, por tus impulsos llegaste a eso. Le dicen, no. Él le responde con toda la seriedad y convicción, de ninguna manera. Yo simplemente soy pobre, no encontré trabajo más que aquí, y justamente me basé en esas enseñanzas que aprendí de mis antepasados, que dijeron así, dice Leolam, Yaskir Adam Asmo, la Avodah Zará, ve al Istarech la Period, que uno se entregue o que llegue a trabajar para la idolatría y no necesite de la gente, no pida limosnas. Le dice, yo me basé en esa enseñanza, que efectivamente así está escrito, y dice que venía desde Moshe Rabbenu. ¿Qué había pasado con esa enseñanza? Obviamente que nadie transmitió esa enseñanza. El término Avodah Zará significa trabajo extraño. Entonces, de origen se transmitió diciendo Avodah Zará lo, un trabajo extraño para él. Significa que aunque sea una persona importante y tiene que recoger la basura de las calles, mientras sea un trabajo y lo gane decentemente y no llegue a robar o incluso a pedir limosnas, que una persona busque que se entregue a un trabajo bajo, extraño para él, y no llega a necesitar a pedir limosnas a la gente. El problema fue que con el tiempo se le quitó una palabrita, y como es el mismo término, se dice Avodah Zará
refiriéndose a la idolatría, él lo tomó literal, como le quitaron la palabra lo, que extraño para él, sino un trabajo extraño, y él entendió de verdad, él pensó que estaba haciendo bien, era un joven bueno, descendiente de Moshe, correcto, pensó que se permitía idolatrar para el sustento. Vimos justamente la Mishnah pasada, la advertencia del compañero de Abtalión, que dice, Shemaya, dijo, ama el trabajo, y que uno se entrega a trabajar y que sea la primera fuente y no busque otros medios. Se sorprendieron estos jamín tanto, dijeron, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se puede desvirtuar algo de una enseñanza? Se llegó a provocar que un joven sea sacerdote en idolatría. Pero puede suceder, llega a suceder, tanto hay que cuidarse de esclarecer. No digo, uno tiene que enseñar esas enseñanzas, uno tiene que enseñar que es importante, que no importa en qué uno trabaje, con tal de salir adelante dignamente y no se tiene que avergonzar del trabajo que sea. Eso es una enseñanza muy correcta, pero la importancia de esclarecer bien, ahora sí, de la A a la Z, el significado de lo que uno está diciendo para que no se llegue a malinterpretar. Esa es la primera anécdota basada en el Talmud. La segunda anécdota de algo muy similar, en el Talmud de Pesajim, página 112, menciona que Rabbi Akiva, habían tres que llamaban Rabbi Akiva, uno de ellos que le ordenó a su hijo Rabbi Yoshua 7 enseñanzas. No vamos a entrar en esas 7 para no desviarnos totalmente del tema, pero una de ellas le dijo, Hace Shabbatecha Hol ve'al tistarech la beriot, muy similar a la anterior, pero lo dijo con estos términos, y así dijo Rabbi Akiva: haz tu Shabbat profano. Hol se refiere como en la semana, a los 6 días lo llamamos los días de Hol, los días de la semana profanos, y Shabbat es el día sagrado. Entonces dice, convierte tu Shabbat en Hol, en profano, y no llegues a necesitar de la gente. Lo mismo, estaban mucho contra que uno tiene que con el sudor de su frente ganar el pan y vivir con su esfuerzo y no de los demás. ¿Qué sucedió? Una vez, ahí sí, un gran jam estaba de viaje y se hospeda. Antes eran casas de hospedaje, que de ahí vivían los mismos dueños y recibían a gente, era una forma también de trabajo. Y le toca a Shabbat hospedarse en un lugar que la gente era muy respetuosa, cuidaba Shabbat, cuidaban los preceptos, toda la gente del pueblo. Entonces hospeda con un judío también cuidadoso, respetuoso, y está en su cuarto el Shabbat, y de repente oye ruidos en el patio. En Shabbat, así ruidos, antes no había electrónica, no había música o así, pero oye ruidos. Sale al patio a observar, ¿y qué ve? Que estas personas trabajaban justamente de lavar ropa para los demás. Y era pleno Shabbat, y estaban en el patio lavando la ropa con jabón, exprimiéndola, violando claramente las provisiones del Shabbat. Y esta persona, este Ham, se estremece. Se veía una persona respetuosa, observante de los preceptos. Toda la gente en el pueblo era observante. Y muy enojado le dice, ¿cómo pueden hacer esto en pleno Shabbat? Que dice, ¿cómo pueden estar así trabajando abiertamente en Shabbat? Dice, ¿pero cómo? Así lo enseñó, lo enseñó Rabbi Akiva, así está en el Talmud, claramente escrito, que dice, Haz Shabbatecha Hol, haz tu Shabbat profano y no necesitas de la gente. Nosotros vivimos al día, este es nuestro trabajo, y nos enseñó en el Talmud Rabbi Akiva que se permite profanar el Shabbat y no pedir ayuda y no pedir limosnas. Y este Ham se agarra de la cabeza diciendo, qué inocentes, y cómo no entendieron correctamente. El dicho de Rabbi Akiva es obvio que no se refería a que se permite profanar el Shabbat y no pedir ayuda. Lo que se refirió a hacer Shabbat Hajol se refiere, nosotros tenemos una obligación
del Shabbat tener placer, comer las mejores comidas, las mejores vestimentas, adornar la casa, arreglarla en Shabbat. Entonces, si uno dice no tiene los medios, es preferible que no pida limosnas y que coma en Shabbat como en la semana, que coma algo sencillo. Si no tiene los medios para comprar un buen vino, para comprar carne, como es digno de Shabbat, entonces que lo haga como en la semana. Pero no violar Shabbat, no se refirió a violar Shabbat, se refirió a que no darle respeto como merece si no tiene los medios. Pero esta persona lo tomó literalmente. Y ahí dice que hacerlo profano, como en la semana, voy a trabajar como se ve porque no tengo medios. Es la segunda historia que vemos cómo hay que cuidarse. Obviamente que Rabbi Akiva le dio muy buena enseñanza a su hijo y no tuvo intención de que se malinterprete. Pero ahí está, se tomó literalmente y se malinterpretó. Y voy a traer un tercer ejemplo de que está en el Tratado de Shabbat, página 118. Dice así, algo que suena muy fuerte. Dijo Rabbi Yohanan, textualmente lo cito: Kol ha-meshamer Shabbat kehilchata, afilu obed avodah zara kedor enosh mohalim lo. Dijo así: todo aquel que cuida Shabbat como debe ser, aunque esté idolatrando, como en la época de Enosh fue una época que destacó por el paganismo y idolatría, dice, aunque idolatre como ellos, igual se le perdona. Así dijo, así está escrito en el Tratado de Shabbat, en el Talmud. Y sucede que una tercera historia, también una persona muy creyente, muy justa, era una época donde incitaban mucho a que la gente, judíos, que dejen su judaísmo, se convierta, y cuando lo hacían le daban riquezas, honores. Una persona que también tenía necesidad va y se convierte y se pone a idolatrar abiertamente. Lo ve uno de sus amigos que lo conocía bien y de verdad asombradísimo: estás vendiendo tus principios y tus valores. ¿Para qué? ¿Para que te den honores? Le dice, no, eso está permitido lo que estoy haciendo. Dice claramente en el Talmud que todo el que cuida Shabbat perfectamente, aunque idolatre como la generación de Enosh, se le perdona. Entonces yo ahorita, la verdad, más me conviene convertirme y me conviene idolatrar, pero yo sigo cuidando Shabbat al pie de la letra con todas sus leyes. Entonces sé que no tengo problema, que eso se me perdona. Dios me lo va a perdonar porque estoy cuidando Shabbat. Otro error muy grave, que cuando viene su amigo le dice, ¿cómo crees? Lo que se refiere el Talmud, que si una persona llegó a idolatrar, tuvo esa debilidad y se alejó del judaísmo, y después hace teshuvá, regresa, que aunque no fácilmente se perdona la gravedad de idolatría, de creer en algo fuera de Dios. Nosotros tenemos nuestro lema, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dios es único, y ese es el primer mandamiento, creer en un solo Dios, creador del mundo y todo. Fue una falta tan grave que no sería suficiente con teshuvá, con perdón, y tiene que llegar otras cosas, isurim y sufrimientos, para que se le expíe ese pecado tan grave de idolatrar. Pero dice el Talmud, aquel que después de arrepentirse cuida Shabbat como debe ser, el mérito de cuidar Shabbat, que justamente Shabbat representa manifestación de fe, porque Shabbat es un testimonio que Dios creó el mundo en 6 días y cesó en el séptimo, es lo opuesto a idolatría. El cuidar Shabbat como debe ser hace que se le perdone lo que había idolatrado, pero no que siga idolatrando y que cuide Shabbat, que es una evidente contradicción. Pero volvemos, así él dijo, él lo vio que escrito de esa manera y se basó en eso. Y aquí vemos la importancia. Obviamente que todos los casos que mencioné fueron dichos por grandes jamim como Rabbi Akiva o Antignos, que tuvieron la mejor intención de dar la mejor enseñanza, y sin embargo de ellos salió confusión y llegaron a utilizar eso negativamente. Por eso Abtalión, observando eso, dice, cuídense mucho de esclarecer al máximo
no es decirlo, el otro lo va a entender o decir, esclarecer lo que están diciendo porque puede haber mucha confusión y se hace Hilul Hashem. Imagínense, ven una persona que está idolatrando y dice, ¿por qué yo estoy idolatrando? Porque lo aprendí de Rabbi Akiva, que me enseñó que si cuido Shabbat no hay problema de idolatrar. Imagínense que Hilul Hashem no se profana en nombre de Dios. Entonces se puede llegar, es lo que dice si no se cuida uno. En general, uno se tiene que cuidar de lo que dice. Las palabras, muchos dicen, las palabras se las llevan el viento, pero no es cierto. Las palabras tienen mucha fuerza, mucho poder y hacen un efecto. Hay guerras que se fueron provocadas por una palabra, además, por una ofensa o por una palabra. Las palabras son muy importantes, hay que ser muy cuidadosos. Yo quiero concluir con esta misma advertencia, no soy quien, pero me la hago a mí mismo, que tengo la función de rabino, y a todos mis compañeros y todos los jamim, o que tengan un liderazgo en el mundo, de hoy en día más que nunca tener muy presente esta advertencia de Abtalión, porque llega a suceder, y yo lo llego a observar, así como cité esas tres dichos del Talmud que tienen su interpretación. Hay muchos otros relatos y metáforas que hay en el Talmud, en el Midrash, que muchas veces con la mejor intención puede ser un moré, un jajam principiante, que lo enseña en una clase, pero que lo está oyendo, algunas cosas que suenan a barbaridades o suenan a algo ilógico, irracional o un concepto contra los principios, y que seguramente, como estos dichos de estos jamim, tienen su enseñanza profunda y tienen mucha importancia, pero a veces al no saber transmitirlos o al no dar la explicación profunda y qué se refiere, o decir frente a alguien que no tiene el conocimiento para entenderlo correctamente, pasa esto, que se vuelven aguas envenenadas y provoca que esa persona se alejó del judaísmo o se hizo Hashem. ¿Cómo ese rabino dijo esto? Aunque tuvo buena intención, pero hay que ser tan cuidadosos, y más hoy en día que hay mucho alejamiento y mucha gente no conoce lo valioso de nuestras fuentes, los valores que tiene la Torah, las enseñanzas, y lo ven por fuera. De repente oyen un comentario que alguien dijo algo que no les entró en la mente, que suena algo rarísimo, bárbaro o contra los principios, y hace que se aleje. Incluso, dice, estamos hablando de cosas que tienen fundamento porque hay que explicarlas claramente, pero hay veces hay que abstenerse. No todo se tiene que decir en todo momento, hay que ver el momento y ante quién uno lo está diciendo. Justamente, yo uso mucho una enseñanza de un gran rabino, un rebbe muy grande, un grupo jasídico, que era muy inteligente y tenía unos dichos muy picosos, así muy profundos, que él decía lo siguiente, dice, un rabino o un jajam, todo lo que sale de su boca tiene que ser verdad, tiene que cuidarse mucho de que no puede salir algo que no sea verdad de su boca, pero no toda la verdad tiene que salir de su boca. No sé si me di a explicar o me entendieron claramente. Dice, lo que sale de su boca tiene que ser verdad. Si alguien le pregunta algo, le tiene que contestar. Si va a enseñar algo, tiene que ser la verdad. Pero no está uno obligado a decir todas las verdades del mundo. Hay momentos para decir esto, momentos para decir esto. Si yo voy a decir ahorita una cita del Talmud o de Torah que va a provocar por el nivel de los oyentes, que no lo va a entender bien, y como los casos que mencioné, va a interpretar algo negativo y con eso se va a alejar, entonces esa verdad se convierte en mentira. Lo estoy diciendo con imprudencia, en un momento no adecuado y frente a las personas adecuadas, o no explicándolas correctamente. Pero dije, tal vez estaba terminando la clase, no tuve tiempo de explicarlo, y entonces el otro lo confundió. Si no tuviste tiempo, mejor no decirlo. No digas algo, como dice aquí, con esa advertencia, que de ahí puede cometerse errores, malinterpretarse. Y como dije, con la mejor intención, pero pasa muchísimo, que alguien estudie algo en el Talmud, en el Midrash, una frase, un concepto, y lo transmite sin transmitir la profundidad que tiene, o la alegoría, o la metáfora. Como dije, no todo se refiere a literal, hay cosas que sí, y hay otras cosas que son con un ejemplo, una metáfora, y entonces sale que la gente rechaza la religión, lo ve como algo irracional, o lo ve como algo oscurantista, o cosas
que realmente no es así, sino la religión tiene mucho equilibrio, mucha filosofía, muchos valores. Hay que entenderlas. Cuando se transmite mal o cuando se interpreta mal, es lo que da esa imagen y hace que la gente la rechace. Si uno conociera la profundidad y la conoce de cerca, va a ver la luz y la belleza que tiene, y eso le va a provocar, al contrario, respetar y valorar. Entonces tenemos esa responsabilidad de cuidarnos con lo que decimos. Y en general, eso, digo, el que tiene un cargo tiene mucha más responsabilidad, pero cualquier persona tiene esa responsabilidad de medir las palabras que se dicen. Antes de que salgan de la boca, uno es dueño de lo que va a decir. Una vez que las palabras salieron de su boca, ya las palabras son dueños de él, ya no las puede regresar. Vemos políticos que tratan de dar explicación, no me refería a esto, pero ya todos saben que sí se refirió, y ya a veces dijo algo que, como dicen, la regó en grande, y toda la gente, millones de personas lo oyeron. También ser responsables antes de decir. Una vez que le dijo, por más que traten de acomodar y de darle explicaciones, ahí ya muchas veces no pueden. Entonces, seamos cuidadosos con lo más sagrado que tenemos, que son nuestra palabra, nuestra obra.